Mi nombre es Juan Martínez Vega, tengo 62 años y durante una década entera me dediqué en cuerpo y alma a cuidar a mi esposa, quien supuestamente estaba parapléjica. 10 años de mi vida, sacrificados por un amor que resultó ser la mentira más cruel y elaborada que jamás pude imaginar. Despertar a esa verdad fue un golpe devastador, pero también el inicio de mi venganza. Si quieres saber cómo la persona que más amaba me traicionó de la forma más vil y cómo orquesté mi justicia, quédate hasta el final. No olvides darle like, suscribirte y comentar. Amigos, ¿saben? Antes de que mi universo se desplomara, antes de que la verdad se me estrellara en la cara como un tren desbocado, la vida de Clara y yo era normal. ¿Y qué es la normalidad?, me preguntarán. Pues era ese andar cotidiano, esa rutina predecible pero reconfortante, ese afecto que creía profundo y sincero entre dos personas que se habían elegido para envejecer juntas. Éramos Juan y Clara, un matrimonio con más de 30 años de historia, con sus pequeñas fricciones, claro, como cualquier unión, pero siempre, siempre, con un amor que sentía como nuestro ancla, o eso pensaba yo. Clara, mi entonces amada Clara, era contadora en un despacho de esos importantes aquí, en la vibrante Ciudad de México. Yo, por mi parte, llevaba mi propia empresa de instalaciones eléctricas. No éramos magnates, no, para nada, pero vivíamos con dignidad, con comodidad en nuestra casa de Coyoacán. Teníamos sueños, ¿saben? Esos pequeños tesoros que uno construye en pareja. Viajar cuando el retiro llegara, recorrer el mundo de la mano, descubrir cada rincón juntos. ¡Qué ingenuo era! ¡Qué ciego me volví! Y entonces llegó ese maldito viernes de marzo, el día en que el destino, o la perversa mente de mi esposa, decidió desviar mi camino de la manera más cruel imaginable. Aquel día, según me contaron, Clara sufrió un accidente. Se resbaló por las escaleras de su oficina. Una frase tan simple, tan banal, que destrozó mi mundo sin que yo lo supiera. Cuando llegué al hospital con el corazón apretado en un puño y la respiración entrecortada, Laura ya estaba allí. Laura, la hermana de Clara. Recuerdo su rostro, marcado por lo que parecía una honda preocupación, los ojos enrojecidos por lágrimas que ahora sé, con una claridad dolorosa. Fueron la primera actuación de este drama macabro. Juan, el médico dice que la caída afectó su columna. Me soltó. Su voz temblaba. Sus manos se aferraban a mi brazo con una urgencia que me pareció genuina. No saben si podrá volver a caminar. En ese instante, el tiempo se detuvo. Mi mente se negó a procesar esas palabras. ¿Mi Clara? Mi Clara, siempre tan activa, tan vital, tan llena de energía, confinada a una silla de ruedas. Era una imagen que me revolvía el estómago, una perspectiva tan dolorosa que apenas podía respirar. Pero la amaba, o creía amarla con cada fibra de mi ser. Y uno hace lo que sea, ¿verdad? Uno hace hasta lo impensable por las personas que ama. Uno se sacrifica, se entrega por completo. Así que, con un nudo en la garganta y el alma rota, lo acepté. Lo acepté porque el amor, el verdadero amor, no pone condiciones. O al menos eso me habían hecho creer. Los días posteriores fueron un torbellino indescriptible. Consultas médicas que se mezclaban unas con otras, radiografías, resonancias magnéticas que desfilaban ante mis ojos sin que pudiera entenderlas del todo. Todo sucedía con una celeridad abrumadora, y yo estaba demasiado aturdido por el shock, demasiado hundido en el dolor y la incertidumbre, como para formular una sola pregunta, como para cuestionar la más mínima cosa. Laura, con una eficiencia que en aquel entonces me pareció una bendición, tomó las riendas de todo. Ella se encargaba de hablar con los especialistas, de coordinar los interminables tratamientos, de gestionar cada detalle burocrático. Yo, sumido en mi propia neblina de desesperación, solo podía pensar en Clara, en cómo se transformaría nuestra vida a partir de ese instante. «No te preocupes, Juan»,
me decía Laura, con una suavidad que me confortaba, su mano posada sobre mi hombro. Estamos juntos en esto. Clara te necesita más que nunca. Y Dios mío, me necesitaba. O eso me hicieron creer con una maestría que solo los años me revelarían. Regresamos a casa con un diagnóstico que se sintió como una sentencia: paraplegia permanente. Y con ese diagnóstico llegaron una silla de ruedas y, para mí, un nuevo y absorbente propósito: convertirme en el cuidador a tiempo completo de mi esposa. Nuestra casa, ese refugio de nuestros sueños, tuvo que ser transformada por completo. Rampas en cada escalón, barras de apoyo en el baño, puertas ensanchadas para permitir el paso de la silla. Invertí hasta el último peso de mis ahorros, cada centavo acumulado durante años de trabajo duro, en hacer nuestro hogar un espacio accesible para Clara. Contraté ayuda especializada, adquirí los equipos médicos más sofisticados y reorganicé mi negocio, mi fuente de ingresos y mi pasión, para poder dedicar la mayor parte de mi tiempo a ella. Todo por Clara. Laura, la siempre solícita Laura, se mudó con nosotros. Una estancia que, según ella, sería temporal, solo para ayudarme a adaptarme a esta nueva y desalentadora realidad. Esas semanas, que se suponía serían transitorias, se eternizaron, convirtiéndose en años. Siempre hallaba una excusa para quedarse. Clara me necesita. No puedes solo, Juan. Es lo mejor para todos. Y yo, en mi ciega ingenuidad, en mi dolorosa vulnerabilidad, le estaba eternamente agradecido por su sacrificio. Poco después, Inés, la mejor amiga de Clara desde los tiempos universitarios, comenzó a aparecer con una frecuencia casi diaria. Traía viandas, libros, se quedaba horas enteras charlando con Clara, llenando la casa de una camaradería que sentía como un bálsamo. También me ofrecía su apoyo, sus consejos, sus palabras de aliento. Me elogiaba sin cesar, destacando la admirable dedicación que mostraba, lo afortunada que era Clara de tenerme a su lado. Juan, tienes que cuidarte también, me decía Inés, con un tono de voz que transmitía una preocupación maternal. Clara no querría que te desgastaras de esta manera. Toma estas infusiones. Son relajantes, te ayudarán a conciliar el sueño y a descansar mejor. Y yo, tonto de mí, las aceptaba con gratitud. Agradecía su atención, su bondad, su supuesta compasión. Esas infusiones, presentadas como un inofensivo remedio herbario, se convirtieron en parte esencial de mi rutina nocturna, un pequeño ritual que, según ella, me ayudaba a sobrellevar el inmenso estrés y el agotamiento físico y mental en el que vivía inmerso. Recuerdo cómo al principio me sentía un poco más pesado por las noches, un poco más lento por las mañanas. Atribuía esa sensación a la fatiga crónica, a las noches interrumpidas por las necesidades de Clara, a la carga abrumadora que llevaba sobre mis hombros. Mi mente, que antes era nítida, empezó a volverse un poco más lenta, como si una neblina tenue se instalara en sus rincones. Olvidaba cosas pequeñas, perdía el hilo de las conversaciones con más facilidad. Pero ¿quién no tiene pequeños fallos de memoria cuando está exhausto, cuando su vida entera se ha volcado en el cuidado de otro? Nadie me cuestionaba, al contrario, todos asentían con comprensión cuando yo comentaba mi agotamiento. Era la narrativa perfecta, era, sin que yo lo supiera, el primer escalón de un plan perverso y cuidadosamente orquestado para despojarme no solo de mi dinero, sino de mi razón, de mi libertad y eventualmente de mi propia vida. Los años, amigos míos, se deslizaron, no pasaron, se desdibujaron, se fundieron unos con otros, transformándose en una masa amorfa, pesada, de días idénticos, grises y repetitivos. Una década entera, la de mis 60, la que se supone debería ser el inicio de una etapa de paz y reflexión, se convirtió en una mortal monotonía. Mi existencia se redujo a la sombra de lo que fue, a la cáscara de un hombre que se creía abnegado,
pero que en realidad estaba siendo sistemáticamente despojado de su propia voluntad, de su propia mente. Cada amanecer era un esfuerzo. Despertaba con una lentitud viscosa, como si una densa niebla habitara mi cabeza, aplacando cualquier chispa de vitalidad. La benzodiazepina, esa traicionera aliada disfrazada de infusión relajante, había hecho su trabajo con una eficacia mortal. Me mantenía en un estado de perpetua somnolencia, un letargo suave pero persistente que borraba los bordes de la realidad, que me hacía dócil, manipulable. ¿Se imaginan vivir 10 años así, con el cerebro nublado, la memoria a corto plazo jugándote malas pasadas, la energía vital drenada gota a gota, día tras día? Yo lo llamaba cansancio, ellos lo llamaban éxito. Mi día comenzaba temprano, siempre con el mismo ritual. Preparaba el desayuno para los 3, Clara, Laura y yo. Luego, con una delicadeza que ahora me resulta escalofriante recordar, ayudaba a Clara con su aseo personal. La vestía, la sentaba en su silla de ruedas. Cada gesto de mi parte era una prueba de mi amor incondicional, una muestra de mi compromiso, o eso quería creer. Después, intentaba trabajar desde casa, luchando contra la neblina mental, interrumpiendo mi labor constantemente para atender sus necesidades. Agua, comida, un cambio de posición, llevarla al baño. Nunca terminaba. Nunca había un momento para mí, para mi mente, para mi alma. Laura, la cerebro de la operación, o eso supe después, se había erigido como la administradora implacable de nuestras vidas. Ella se encargaba de las finanzas, de los interminables trámites burocráticos, de las citas médicas. «Juan, no te preocupes por eso», me decía con su tono autoritario pero suave. «Ya tienes bastante con Clara, yo me encargo de todo». Y yo, con mi juicio empañado por los sedantes, mi mente aletargada, lo aceptaba, le agradecía. Creía que me estaba liberando de cargas, no que me estaba acercando, arrinconando cada vez más en una prisión dorada de la que no tenía escape. Mi empresa, mi pasión, mi independencia, se fueron marchitando poco a poco, consumidas por mi papel de cuidador a tiempo completo. Y luego estaba la doctora Ramírez. La doctora Ramírez, la terapeuta que Laura había encontrado para ayudarnos a sobrellevar esta nueva situación, venía una vez por semana, con su sonrisa afable y sus gafas elegantes, una figura de autoridad que, en mi estado, se presentaba como un faro de cordura. Teníamos sesiones individuales y de pareja. En las sesiones conjuntas, Clara, la maestra de la actuación, siempre expresaba su infinita gratitud por mi cuidado, pero también su profunda culpa por ser una carga. «No eres una carga, mi amor», le respondía yo tomando su mano. Mis palabras sonaban huecas, llenas de una sinceridad que ella no merecía. «Estamos juntos en esto, en las buenas y en las malas». La doctora Ramírez asentía con aprobación, tomando notas en su libreta, su pluma deslizándose sobre el papel con una presteza que me parecía profesional. Pero la verdadera manipulación venía en nuestras sesiones privadas. «Clara es muy sensible a tu estado de ánimo, Juan», me recordaba Ramírez, su voz grave, casi un susurro. «Cualquier signo de cansancio o descontento de tu parte la devastaría, aumentaría su depresión. Tienes que ser fuerte por ella. ¿Lo ven, amigos míos?» Me estaban programando. Me hacían sentir culpable por mi propio agotamiento, por extrañar mi antigua vida, a la Clara de antes, por querer una pizca de libertad. Y yo absurdamente lo intentaba. Dios es testigo de que lo intentaba. Reprimía mis frustraciones, ocultaba mi desesperación, me forzaba a sonreír incluso cuando sentía que mi alma se desmoronaba en pedazos. Me convertí en una fachada, un autómata que ejecutaba un papel, el de esposo dedicado e incansable cuidador, mientras por dentro mi espíritu se asfixiaba lentamente. La doctora Ramírez, con su bata blanca y su aire de autoridad, no era una terapeuta, era una cómplice, una arquitecta clave de mi prisión mental.
Los encuentros con el doctor Méndez, el neurólogo de Clara, eran una constante en esta grotesca coreografía. Cada 6 meses nos dirigíamos al hospital para una revisión de rutina. Y por supuesto Laura siempre insistía en acompañarnos, en estar presente durante la consulta, como si su presencia fuera indispensable para la salud de Clara. Recuerdo cómo el doctor Méndez examinaba a Clara con minuciosidad profesional, revisaba sus reflejos, su sensibilidad, hacía anotaciones en su expediente. Y la conclusión invariable era la misma: no hay mejoría. La condición es permanente. Debemos enfocarnos en la calidad de vida, no en falsas esperanzas. Yo, ya resignado, asentía, aceptando mi destino. No había espacio para la duda, no había luz al final del túnel. Pero, amigos míos, la vida, incluso la que parece más controlada, a veces tiene sus propias jugarretas. Hace apenas 3 meses, algo se salió del guión. Era una visita rutinaria, igual a todas las demás, con la única, pero crucial, diferencia de que Laura no pudo acompañarnos. Estaba enferma, o eso dijo. Por primera vez en años, Clara y yo nos presentamos solos en el hospital. Recuerdo la sensación de extrañeza, casi de libertad, al no sentir su mirada vigilante sobre mí. La consulta transcurrió como siempre. La misma revisión, las mismas preguntas, las mismas respuestas predecibles de Clara, la misma frialdad en el diagnóstico de paraplegia permanente. Estaba a punto de empujar la silla de ruedas de Clara fuera del consultorio cuando el doctor Méndez me detuvo. «Señor Martínez», dijo, su voz con un matiz inusual, una gravedad que me erizó la piel. «Necesito que deje a su esposa aquí por un momento. Venga a mi oficina, por favor». Su expresión era indescifrable. No era la habitual de compasión o resignación. Era algo más, algo que mi mente aletargada no podía comprender del todo, pero que, por un breve instante, logró perforar la densa neblina que me envolvía. Dejé a Clara en manos de una enfermera, quien la llevó a una sala de espera contigua. Recuerdo cómo Clara me miró con una pizca de curiosidad, preguntándome qué querría el doctor, pero su tono era ligero, despreocupado. No tenía idea de que su castillo de naipes estaba a punto de resquebrajarse. Seguí al doctor Méndez a su despacho, mi corazón, a pesar de la sedación, latiendo con una frecuencia inusitada. Cerró la puerta con llave, un gesto que me pareció significativo, casi conspirador. Se reclinó en su silla, me miró fijamente, y en ese momento supe que algo trascendental estaba a punto de ser revelado. «Señor Martínez», comenzó con una voz pausada, pero cargada de una seriedad que me heló la sangre. «Lo que voy a decirle debe quedar estrictamente entre nosotros». El aire se hizo denso. Podía sentir el pulso en mis sienes. «He estado revisando el historial médico de su esposa», continuó, sus ojos fijos en los míos. «Las resonancias magnéticas, todos los estudios realizados en estos años, y hay algo que simplemente no cuadra». Mi mente, a pesar de su letargo, intentó procesar sus palabras. ¿No cuadra? ¿Qué significaba eso? Un miedo gélido comenzó a extenderse por mi pecho. Una sensación que, aunque aterradora, también era extrañamente clara. Como si una ráfaga de viento hubiera disipado momentáneamente la niebla de mi cerebro. «¿A qué se refiere, doctor?» Logré balbucear, mi voz apenas un susurro. «No hay evidencia de lesión medular», soltó directo, sin rodeos. «No hay nada, absolutamente nada en las imágenes que justifique una paraplegia, ni en las primeras resonancias, ni en las actuales, ni en ninguna de las que se le han practicado durante esta década. El mundo se detuvo. No, el mundo no se detuvo. Mi mundo, mi universo personal, el que yo creía conocer, el que había construido con tanto sacrificio y amor ciego, se hizo pedazos. Se desintegró en 1000 fragmentos, como un espejo roto. ¿Cómo? ¿Cómo era posible? 10 años. 10 años de mi vida. 10 años de sacrificios, de adaptaciones, de renuncias. 10 años de mentiras, pero ella no puede mover las piernas.
balbucí, mi voz ahora ronca, mi garganta seca. La he visto intentarlo. He estado con ella en terapia física. La imagen de Clara, esforzándose en la cama, pidiéndome que le masajeara las piernas, apareció en mi mente. ¿Era todo una simulación? Una gigantesca, perversa burla. Señor Martínez, me interrumpió el doctor Méndez, inclinándose hacia mí, su mirada penetrante. Lo que estoy sugiriendo es que su esposa podría estar simulando su condición. No sé por qué, no sé desde cuándo, pero médicamente no hay ninguna razón para que no pueda caminar. El impacto, la onda expansiva de esa verdad me golpeó con la fuerza de un tsunami. 10 años. 10 años de mi vida dedicados a cuidar de alguien que me había estado engañando. 10 años de un amor que creía inquebrantable, reducido a una farsa, a una cruel patraña. Mi respiración se volvió errática. Sentí una náusea profunda, un vértigo que amenazaba con derribarme. ¿Está seguro? Fue lo único que pude preguntar. Mi voz temblaba incontrolablemente. Completamente, asintió el doctor Méndez. Y hay algo más que me preocupa. Se acercó un poco más, su voz bajó de volumen. He notado que usted parece adormecido, como sedado. Sus reflejos son lentos, su discurso a veces es confuso. ¿Está tomando alguna medicación, señor Martínez? Ahí estaba, la otra pieza del rompecabezas. La niebla en mi mente, las infusiones de Inés, Laura controlando todo. La doctora Ramírez insistiendo en mi estrés y la necesidad de relajarme. Les conté todo. Les hablé de las infusiones, de cómo Laura manejaba mis medicamentos, de las palabras de la doctora Ramírez. El doctor Méndez escuchó en silencio, su rostro transformándose de la preocupación a la indignación. Cuando terminé, se levantó y cerró con llave la puerta de su oficina. De nuevo ese gesto significativo. Señor Martínez, creo que usted podría estar siendo víctima de abuso. No sé exactamente qué está pasando en su hogar, pero algo no está bien. Mi consejo profesional es que no regrese a casa hoy. No confronte a su esposa ni a nadie más. Busque ayuda, reúna pruebas y, por su seguridad, no mencione esta conversación a nadie. Salí del hospital en un estado de shock, un zumbido constante en mis oídos, mi visión borrosa. Clara, ajena a todo, en su silla de ruedas, preguntando con su voz melosa por qué el doctor había querido hablar conmigo a solas. Seguro no era nada importante, mi amor, me dijo. Conduje de regreso a casa en piloto automático, mi mente un caos, tratando de asimilar la bomba que acababa de explotar en mi realidad. La semilla de la duda, esa pequeña grieta en mi universo, había germinado, y con ella una nueva emoción comenzó a surgir, potente, arrolladora, la sed de venganza. El camino de regreso a casa fue un borrón. Las calles familiares de Coyoacán, los árboles frondosos, las fachadas coloridas, todo se veía distorsionado, como a través de un cristal empañado por la traición. Mi mente, que había operado en una especie de bruma inducida por la droga durante tanto tiempo, ahora se sentía extrañamente lúcida, pero con una lucidez cruel, una claridad que revelaba la inmensidad de la farsa. Clara, sentada a mi lado en la silla de ruedas, parloteaba sobre la consulta, sobre lo cansada que se sentía, sobre el aburrido doctor Méndez. Cada palabra suya era una puñalada, cada queja una burla. Su voz, antes un bálsamo, se había transformado en el sonido más repulsivo que jamás hubiera escuchado. ¿Qué te dijo el doctor a solas, mi amor?, preguntó, su tono meloso, supuestamente inocente. Me giré para mirarla, y por primera vez en 10 años, mis ojos vieron más allá de la máscara de invalidez. Vi a la actriz, a la manipuladora, a la mujer que había hilado una red tan compleja de mentiras que había atrapado mi vida entera. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para controlar el temblor de mis manos al volante, para que mi expresión no delatara el terremoto que se desataba en mi interior. Nada importante, Clara.
logré articular, mi voz sonando extraña, forzada. Solo unas preguntas de rutina sobre mi salud, ya sabes, la presión, el estrés de cuidarte. Sonreí. Una sonrisa vacía, una mueca de dolor y repulsión. Y ella, con su sonrisa satisfecha, asintió. Ah, mi Juan, siempre preocupándose por mí. Por eso te doy esas infusiones para que descanses bien. Inés, las infusiones, la benzodiazepina, la droga que me había convertido en un zombi, en un títere dócil, en el eslabón débil de su cadena de conspiración. El doctor Méndez tenía razón. Estaba adormecido, sedado, fácil de engañar, fácil de robar, fácil de matar. La última palabra resonó en mi cabeza como un eco macabro. Querían declararme incapaz, querían robarme todo. ¿Y después qué? El doctor Méndez había insinuado abuso, pero la crueldad que se revelaba ante mí iba mucho más allá. Al llegar a casa, Laura nos esperaba. Su mirada escrutadora se posó en mí, buscando cualquier señal de anormalidad. ¿Qué tal la consulta, Juan? ¿Todo bien? Y preguntó, con esa voz que siempre me había parecido preocupada, pero que ahora oía como el canto de una sirena, hermoso y letal. Todo en orden, respondí, encogiéndome de hombros, intentando parecer el Juan de siempre, el Juan agotado, el Juan un poco confuso. El doctor Méndez estaba de buen humor hoy. Hasta me recomendó unas vitaminas. Mentí con una facilidad que me sorprendió. La supervivencia agudiza el ingenio y la traición, el instinto de engañar al engañador. Esa noche, el aire en la casa parecía más pesado, más cargado de la podredumbre de su farsa. Cenamos en silencio. Clara en su silla, Inés mirándome con su supuesta compasión, Laura atenta a cada uno de mis movimientos. Cuando Inés, con su ritual nocturno, trajo la taza humeante de mi infusión relajante, mi corazón se disparó. La miré, observé cómo vertía el líquido oscuro en la taza, ese veneno lento que había nublado mi mente durante una década. Un nudo de rabia y vértigo se apretó en mi garganta. «Aquí tienes, Juan», dijo con una sonrisa. «Para que descanses bien». La tomé. La taza estaba caliente. Su vapor me acarició la cara. Fingí beber un sorbo, pero en realidad solo humedecí mis labios. Mis ojos se encontraron con los de Inés por un instante. Ella lo sabía. Ella era cómplice de todo. La respuesta se dibujaba en el pánico fugaz que vi en sus ojos cuando pensé que la había sorprendido. «Gracias, Inés», murmuré, con una voz que intentaba sonar somnolienta. «Realmente lo necesito hoy. Estoy agotado». Y no mentía. Estaba agotado. Agotado de la farsa. Agotado de la mentira. Agotado de ellas. Me disculpé temprano diciendo que me sentía abrumado y me retiré a nuestra habitación. Clara, con su sonrisa condescendiente, me deseó «Buenas noches, mi amor». Ni siquiera podía pronunciar esa palabra sin sentir una punzada de asco. Me acosté. La taza de infusión estaba en la mesita de noche. Esperé, escuchando los sonidos de la casa. Las risas ahogadas de Laura e Inés en la cocina, los murmullos de Clara desde el salón. Esperé a que la casa se sumiera en el silencio. Cuando estuve seguro de que todos dormían profundamente, o al menos así lo esperaban, me levanté. El líquido de la infusión, frío y traicionero, fue directamente al inodoro. Lavé la taza, la puse de nuevo en la mesita, como si la hubiera consumido por completo. Mi corazón martilleaba en mi pecho. Cada pequeño ruido me sobresaltaba. El miedo a ser descubierto era real, pero la determinación de saber la verdad era aún más fuerte. Me recosté junto a Clara. Su respiración era profunda y regular. ¿Dormía o solo actuaba? La incertidumbre me corroía. La observé en la oscuridad, la silueta familiar en la cama que compartíamos. 30 años de matrimonio, 16 de los cuales habían sido una mentira descarada, una pantomima cruel. ¿En qué momento se había roto? ¿En qué momento nuestra historia de amor se había transformado en un plan para mi destrucción? Las lágrimas calientes y amargas resbalaron por mis mejillas.
No eran lágrimas de tristeza, o no solo de tristeza, eran de furia, de indignación, de un dolor que me quemaba el alma. Esperé lo que parecieron horas, con los ojos clavados en el techo, mi mente trabajando a 1000 por hora, repasando cada conversación, cada mirada, cada detalle de la última década. La neblina se había disipado, dejando al descubierto el paisaje árido de mi engaño. Cuando estuve seguro de que el silencio era total y el profundo y rítmico respirar de Clara indicaba un sueño genuino, me levanté sigilosamente. Me moví como una sombra, cada paso calculado, mi cuerpo tenso, alerta a cualquier crujido en la madera del suelo, a cualquier sombra inesperada. Fui al armario donde guardaba algunas herramientas. Entre sierras y martillos encontré lo que buscaba. Una pequeña cámara de seguridad que había comprado años atrás para mi empresa, pero que nunca había llegado a usar. Era una reliquia de mi vida anterior, de un tiempo en el que mi mayor preocupación era proteger mi negocio, no mi propia existencia. Con manos temblorosas pero firmes en su propósito, la configuré rápidamente. La oculté con maestría en un rincón estratégico de nuestra habitación, detrás de unos libros, enfocando directamente hacia la cama y, crucialmente, hacia la silla de ruedas de Clara, que estaba plegada junto a la pared. Un rayo de esperanza, perverso y oscuro, me atravesó el pecho. La esperanza de la confirmación, la esperanza de la verdad. Regresé a la cama, mi corazón latiéndome con una fuerza tal que temía que su estruendo despertara a la casa entera. Me hice el dormido, con los ojos entrecerrados, mi oído agudizado, esperando lo que el doctor Méndez había sugerido, lo que mi corazón se negaba a creer. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si a pesar de todo mi Clara era realmente una víctima? La pequeña parte de mí que todavía se aferraba a la esperanza de un amor verdadero luchaba contra la evidencia, contra la fría lógica de la traición. Las horas se arrastraron interminables, pesadas. El reloj digital en la mesita de noche marcaba las 12:00 AM, luego las 2:30. Mi cuerpo estaba tenso, mi mente, una mezcla de ansiedad y adrenalina pura. Y entonces, sucedió. Eran las 3 de la madrugada. La habitación estaba sumida en una oscuridad casi total, solo rota por la tenue luz de la luna que se colaba por la ventana. Clara se movió. No el movimiento involuntario de un cuerpo dormido, sino un movimiento deliberado, consciente. Se incorporó lentamente en la cama, su silueta dibujándose contra la ventana. Giró la cabeza hacia mi lado, y aunque mis ojos estaban prácticamente cerrados, sentí su mirada escrutadora sobre mí, asegurándose de que dormía profundamente, de que el sedante había cumplido su objetivo. Y entonces lo vi, con una naturalidad que me heló la sangre, una fluidez que desmentía 10 años de supuesta parálisis. Movió sus piernas hacia el borde de la cama, las deslizó con una facilidad pasmosa y se puso de pie. Mi respiración se detuvo, mi corazón dio un vuelco brutal, se puso de pie. Mi esposa, mi Clara, la mujer que había jurado estar parapléjica, la mujer a la que había cuidado con una devoción ciega, se puso de pie y caminó. Caminó con la seguridad de quien nunca ha perdido la capacidad de hacerlo. Cada paso era firme, cada movimiento fluido, elegante. Era la Clara de antes, la Clara activa y vibrante, pero ahora, despojada de su máscara, era una desconocida, un monstruo. Se dirigió al baño, encendió la luz, cerró la puerta. El leve sonido del agua corriendo fue el único testigo de su farsa. 5 minutos después, regresó, caminando, descalza, silenciosa, como un fantasma de mi pasado. Se metió en la cama, acomodando sus piernas en la misma posición que siempre usaba en su silla de ruedas, como si jamás se hubieran movido. Cerró los ojos y en cuestión de segundos, su respiración volvió a ser profunda y regular. La misma respiración de la mujer que me había estado engañando durante una década. No pude moverme, me quedé allí, inmóvil,
con los ojos abiertos en la oscuridad, el shock recorriendo cada fibra de mi ser. El sudor frío empapó mi cuerpo, la cabeza me daba vueltas. El peso de la revelación me aplastaba, me quitaba el aire. La rabia era una llama helada, una furia silenciosa que crecía en mi pecho, consumiéndolo todo. A la mañana siguiente me levanté antes que nadie, con el cerebro ardiendo y el corazón vacío. Desactivé la cámara, recuperé la memoria y me escondí en el garaje, el único lugar donde podía estar a solas con mi devastación. Con manos temblorosas reproduje la grabación en mi teléfono y lo vi de nuevo, cada paso de Clara, cada movimiento fluido, cada segundo de su farsa. En ese momento, mientras las imágenes se repetían una y otra vez ante mis ojos, sentí cómo 10 años de mi vida se desprendían de mí. Se convertían en una terrible farsa, una cruel burla. 10 años de dedicación, de amor, de sacrificio. Todo, basado en la mentira más vil que jamás hubiera imaginado. La imagen de su sonrisa mientras me deseaba buenas noches, mi amor, regresó a mí, ahora con una capa de veneno. Pero ese, amigos míos, era solo el principio. La rabia que me invadía no era destructiva, no me consumía en la desesperación. Era una rabia fría, calculada, una energía que me impulsaba a la acción. Mi mundo se había desmoronado, sí, pero sobre sus ruinas, una nueva estructura comenzaba a levantarse. Un plan para la venganza. Porque si algo aprendí en esos 10 años de cuidados constantes, de observación silenciosa, de represión de mis propias emociones, fue a tener paciencia. Y la paciencia